Noticias de Bolivia de hoy 4 de julio. Gobierno insiste en la declaración de Camacho y otros en caso Golpe 1. El gobierno insiste en que el expresidente cívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre declaren sobre su presunto acuerdo con militares en la crisis política de 2019. En tanto, esta semana están convocados a declarar como testigos a la Fiscalía por el caso Golpe 1 Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Carlos Alarcón y Jerjes Justiniano. Lima anunció que los líderes de la oposición que formaron parte de las negociaciones políticas en la crisis de 2019 declararán por el caso Golpe 1. El caso Golpe 1 se investiga a denuncia de la exdiputada Lidia Patti del MAS por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración por la convulsión social que se registró en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, manifestó ayer que se presentará a declarar, pero dijo que no será parte de la farsa. Alarcón añadió que recibió la citación para declarar un día después de que el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, anunció una denuncia contra Evo Morales por abandono de funciones el 29 de junio. El empresario y político Samuel Doria Medina dijo que se presentará a declarar el 6 de julio en la Fiscalía de La Paz y canceló su pedido de hacerlo virtualmente. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Hablemos ahora de la situación económica del país. Estamos combatiendo el desempleo, es lo que manifiesta el gobierno. En conferencia, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, evitó hablar sobre el Censo de Población y Vivienda 2022 y solo hizo referencia sobre el crecimiento económico que vive el país con una reducción de la tasa de desempleo en esta gestión. El año pasado hemos logrado retornar a la senda del crecimiento económico, que ha sido una de las primeras señales de que la economía está reaccionando, y este otro tipo de indicadores como la reducción de la tasa de desocupación viene a ratificar ese proceso de reconstrucción de la economía boliviana. El ministro de Planificación explicó que la población ocupada ha pasado de cerca de 3,2 millones de personas en 2020 a 4,2 millones de personas ocupadas en mayo de este 2022. En términos porcentuales, por ejemplo, desde julio del 2020 a mayo del 2022 se ha reducido la tasa de desocupación en 7.4 puntos porcentuales. En términos de población ocupada, vemos que la población ocupada entre julio del 2020 a mayo del 2022 se ha incrementado en aproximadamente 1.2 millones de personas, ¿no? Entonces, esas es las cifras que se tienen en términos de tasa de desocupación. Destacó que mientras aumenta el número de personas ocupadas, la tasa de desempleo se redujo a 4,2 a mayo de este año, con una reducción del 7,4%. En otros temas, cocaleros de los Yungas han llegado, partiendo desde Chuquiaguillo hasta La Paz, en una masiva movilización. Justamente nosotros ya hace un momento hemos iniciado el descenso de esta marcha pacífica. En una masiva marcha, cocaleros de los Yungas descendieron desde la zona de Chuquiaguillo hasta su sede en Villa Fátima, donde se tenía previsto realizar una asamblea para exigir el cierre del mercado paralelo de la coca, instalado hace algunas semanas en la calle 1 de Villa El Carmen. Llevar adelante nuestra asamblea de emergencia, en la cual vamos a tomar determinaciones con respecto al paralelismo, con respecto a la situación en la cual hoy por hoy nos encontramos. El presidente de ADEPCOCA manifiesta que esta es una movilización pacífica. Queremos primeramente llegar a los vecinos de acá de la zona para darles todo nuestro apoyo, respaldo y pedirles a la vez que no permitan más lo que es el paralelismo. Vecinos de Villa El Carmen se unieron a esta marcha exigiendo el cierre de este mercado. Estos señores trabajan por un poco de vida y de manera legal. Un fuerte resguardo policial se instaló en los principales accesos de la calle 1 y 2 de Villa El Carmen para evitar enfrentamientos entre cocaleros. Y la justicia determinó detención domiciliaria para el diputado del Movimiento al Socialismo, Froilán Mamani. Ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar. Detención domiciliaria para el diputado Froilán Mamani del Movimiento al Socialismo, luego de que su pareja lo denunciara por violencia familiar. En ese sentido es que el Ministerio Público ha procedido a realizar la imputación formal, se ha llevado adelante la audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público ha solicitado la detención preventiva, como corresponde en todos los casos similares. Es en ese sentido que, llevada la audiencia de medidas cautelares, el juzgado ha determinado darle una detención domiciliaria. El hecho suscitó hace unos días. La mujer fue víctima de golpes
golpes en el rostro, lo que la obligó a acudir al Instituto de Investigaciones Forenses. Le dieron 8 días de impedimento. La víctima, ambos serían pareja, ella hace referencia que serían concubinos. Sin embargo, también se va a establecer este aspecto donde vivirían. Todavía estamos en una etapa de investigación. La fiscal que investiga el caso indicó que no es la primera vez que la denunciante vive este tipo de violencia intrafamiliar. La declaración de la víctima hace referencia a que no sería la primera vez. El diputado del MAS tendrá detención domiciliaria, pero con salidas laborales. La justicia ha tomado la determinación de un sobreseimiento en favor de Waldo Albarracín, luego de que un estudiante lo denunciara por supuesto abandono en estado de gestación. Se hicieron 2 pruebas de ADN, las 2 salieron negativas. Un juez emitió una resolución de sobreseimiento en favor de Waldo Albarracín, esto dentro de las investigaciones del caso que lo involucraba por el delito de abandono en el año 2021. En un contacto telefónico con el abogado del ex rector de la UMSA indicó que todo se debe a una intención política. Iniciado en contra de Waldo Albarracín durante el 2021 sin ningún tipo de pruebas, con el único objetivo de perseguirlo políticamente y también manchar su imagen, su prestigio. No hay pruebas, no hay absolutamente nada que demuestre que Waldo habría conocido a esta persona o que menos la habría embarazado y peor aún habría abandonado una supuesta hija o hijo de la señora. No, es completamente falso. Aún existen vías de apelación que puede realizar la parte denunciante, pero si ya existe una resolución de un juez, pues poco se puede hacer, según la defensa del ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Esta jornada en Santa Cruz, esta mañana, se registró una movilización, una marcha con afines al movimiento al socialismo. Se registraron algunos altercados. Una marcha convocada por el MAS exigiendo justicia por víctimas del 2019 y que tenía como objetivo llegar hasta la gobernación. Esta se convirtió en un enfrentamiento con simpatizantes de esta línea política y seguidores de Luis Fernando Camacho. Lo cierto es que se registraron golpes de un lado y del otro, y los mayores perjudicados fueron las personas que necesitaban realizar sus trámites en esta institución, que quedó totalmente dañada por los huevos lanzados por simpatizantes del movimiento al socialismo. Y vamos a repasar lo sucedido en Potosí este fin de semana durante el Congreso del Movimiento al Socialismo. También se registraron golpes. Luego de las diversas situaciones, como las peleas en el Congreso del MAS en Potosí, las denuncias de supuesto financiamiento de recursos ilícitos y división dentro de ese partido, y de existir 3 líneas políticas, oposición asegura que con toda esta situación, el mayor perjudicado es el pueblo boliviano. Nuevamente el movimiento al socialismo coloca en agenda su división interna. Uno, por la toma de poder de seguramente el quien va a tener mayor presencia en el Ejecutivo con ministerios, el 6 de agosto. Y segundo aspecto, ojalá que no sea pues discusión por los carteles, de quién va a manejar qué carteles del narcotráfico en Bolivia. Aquí el movimiento al socialismo debe concentrarse en darle gestión a los bolivianos, dejar de lado los caprichos y los egos personales y sobre todo, dejar que gobierne quienes tienen que gobernar. Evo Morales quiere gobernar el país desde el Chapare y eso nos está afectando a todos los bolivianos. El diputado del MAS descarta división, pero admite una renovación dentro de este partido político y ratifica su denuncia contra el vicepresidente del Movimiento al Socialismo. El Movimiento al Socialismo está en un proceso de renovación. Queremos decirle al señor Evo Morales que no existe, como él había mencionado en algunas redes sociales, que había ser generador es no cumplir la Constitución y perpetuarse en el poder muchos años y no respetar la Constitución. ¿No hay división? No hay división. La renovación va a enterrar a la vieja rosca y se está demostrando en cada congreso departamental del Movimiento al Socialismo. Noticias de Bolivia de hoy.